Bendiciones, amadas hermanitas. Espero que cada una de ustedes se encuentre muy bien. Les envío un abrazo muy fuerte. Hoy vamos a dar continuidad a nuestro tema mensual. Recordemos que estamos viendo la vida de Débora. Débora es la cuarta en la línea de los jueces de la nación de Israel y vivía aproximadamente a unas 60 millas de distancia a donde estaba el problema. 60 millas son entre 96 y 97 kilómetros. Imagínate un tiempo en donde no había transporte público ni cómodas carreteras como ahora las hay. 60 millas era un camino muy largo. Es interesante ver que esta mujer que vivía tan lejos del problema estuviera dispuesta a obedecer cuando Dios le dijo: tengo un plan para ti en esta batalla. En el versículo 6 nos dice: ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí. Cedes está en la tribu de Neftalí, en el extremo norte, próxima al mar de Galilea. Débora está muy lejos de todos estos principales personajes. Ella llamó a Barak y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? El monte Tabor está al norte, cerca de Cedes, cerca del lugar de donde eran Sísara y el rey Jabín, esto cerca del río Sison. A lo largo de este capítulo podemos ver que Dios es soberano, Dios está en control, Él es quien peleará y ganará la batalla. Al ver a Débora podemos ver a una mujer sabia, una mujer que, como dice la palabra de Dios, es profetisa, conoce a Dios, ha escuchado a Dios, ha estado escuchando a Dios, conoce la palabra de Dios. Nosotras tenemos la palabra de Dios, tenemos las escrituras para decir lo que Dios tiene que decir. Una vez que ella hablaba, ya no eran sus palabras, no era Débora dirigiendo a Barak, ella solo repetía lo que Dios le había dicho. Solo estaba compartiéndole la palabra de Dios a Barak, no era el plan de Débora. No fue la idea de Débora atacar al ejército cananeo, era algo que había recibido directamente del Señor. Por cierto, porque esta mujer escuchaba al Señor, era por lo que la gente iba a ella a respuestas. En el verso 8 Barak le responde: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Verso 9, ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Ella sale del sur donde vive, donde había estado ministrando, y se va con Barak al norte, a su tierra natal, donde él había estado reuniendo las tropas. Vemos que en el verso 10 dice: y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí de Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Esta mujer pudo haberse quedado y no involucrarse, pudo haberse quedado en un lugar a salvo, más seguro, pero se dirige directamente donde está el problema, porque sabe que ahí es donde Dios la ha llamado a estar. Es ahí donde Dios la quiere. Es fácil para nosotras ver a nuestro alrededor lo que está pasando y pensar: no quiero involucrarme, prefiero quedarme segura aquí y a gusto en mi pequeña zona de confort. Pero hay veces que Dios nos está llamando a dejar nuestra zona de confort y nos dice: quiero que estés dispuesta a involucrarte, ya sea en oración, tomando dirección directa o de alguna forma que quizá no te sea conveniente. A veces preferimos quedarnos en casa, donde estamos seguras. Es más fácil y cómodo que salir, por ejemplo, a involucrarlos en la reunión de los jueves de oración, cuando las teníamos presenciales, o en los estudios que también había en la congregación. Es más cómodo a veces no salir al frío y seguir durmiendo, ¿verdad? No quiero generalizar, pero probablemente algunas se nos haga un poco más fácil. Quizá para algunas permanecer en casa es en donde está la batalla. Si estás casada, si tienes hijos, ahí es en donde Dios te ha puesto. Puede que sea más fácil para ti huir y Dios te está diciendo: te voy a decir a dónde ir, cuándo estar ahí, cuándo involucrarte. Quiero que salgas de tu zona de confort y que te involucres en la guerra espiritual que está ocurriendo en los corazones y en las vidas de las personas a tu alrededor. Cuando Dios habla, si somos mujeres de Dios, haremos lo que Débora hizo. Ella obedeció. Para ella significó dejar su lugar geográfico. Para ti puede significar quedarte ahí mismo donde tú estás, involucrándote en una batalla de la cual preferirías huir. Lo importante es conocer la palabra de Dios, conocer el llamado de Dios.
y ser sensible a la dirección del Espíritu de Dios en tu vida. Hay algo de satisfacción en tener a la mano todas las herramientas correctas para hacer un trabajo. No tienen que ser llamativas ni impresionantes, simplemente tienen que hacer aquello para lo que fueron diseñadas. ¿Estás lista para ser usada por Dios como una herramienta perfectamente diseñada para llevar a cabo su plan? Recordemos que Dios no siempre usa a los más capacitados, sino a los más dispuestos. Pero claro, siempre debemos capacitarnos en la palabra de Dios. Vemos esto en la vida de Débora y en la nación de Israel, en el ejemplo de los jueces. Dios usa instrumentos humanos para cumplir sus propósitos. En este caso, Dios usó soldados de a pie contra el ejército cananeo. Podríamos preguntarnos, ¿pero qué hay de extraordinario en esto? Bueno, recordemos que el ejército cananeo tenía 900 carros de hierro. ¿Recuerdan que les había dicho cómo eran los carros de hierro? Eran carros tirados por caballos cuya estructura era de hierro, y dentro de ellos estaban hombres fuertemente armados que difícilmente sufrirían algún daño. Dios no envió carros para vencer carros, sino que necesitaba a hombres dispuestos, disponibles, cuyos corazones hayan sido tocados, que estén dispuestos a hacer la tarea voluntariamente, y Dios usó estos soldados a pie. En el plan de la batalla de Dios, en este caso, Él usó a 2 mujeres, a Débora, a quien estamos viendo ahora, y a Jael, quien veremos más adelante. Volvamos a Jueces 4. Recordemos que los cananeos habían oprimido a los israelitas por 20 años. Los israelitas finalmente clamaron a Dios y Dios levantó a Débora, una mujer profetisa. Dios colocó su palabra en el corazón de Débora y le dio la responsabilidad de comunicar su palabra en el tiempo oportuno y en el lugar adecuado. El hecho de que Débora lo haya hecho en ese momento de la historia de la nación de Israel, que ella tuviera la posición principal de influencia espiritual y liderazgo en la nación, era un signo del deterioro espiritual de la misma. Era una señal de la condición y la necesidad espiritual del pueblo de Dios, tanto así que no había un hombre que se levantara como líder. En ausencia de un hombre, Dios levantó a una mujer. Dios ha diseñado y ha orquestado una estructura de tal modo que en el hogar el hombre provea el liderazgo espiritual, protección y provisión para su esposa y para sus hijos. El hombre es quien guía y alimenta. Son los hombres quienes proveen el liderazgo espiritual, nutren a la mujer y a los hijos en el plan de Dios. Es muy importante que nosotras como mujeres no ataquemos a los hombres de ninguna manera. Considero que es un error el hecho de que las mujeres ataquen a los hombres y viceversa. Desafortunadamente en la sociedad es correcto para las mujeres hablar despectivamente de los hombres. Dios nos llamó a amarnos unos a otros, a hablar bien unos de otros. Así que lo que vemos es que en este tiempo del Antiguo Testamento había un vacío de liderazgo y punto. Entonces Dios proveyó para nosotras un modelo en Débora, de una mujer que cumplió con su rol y su llamado y fue usada por Dios. Ella no lo hizo atacando ni criticando a los hombres. Ella no decía que las mujeres estaban más calificadas que los hombres para liderar las batallas. Ella lo hizo de forma piadosa. Dios la llenó con sabiduría y le dijo: tengo un propósito para ti en este tiempo. Se trata de que llames a Barak para que descienda desde el norte y le des mi mensaje. Ella estaba obedeciendo. Vamos a Jueces 5, 6 y 7. En los lugares de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos y los viajeros andaban por certas tortuosos. Cesaron los campesinos, cesaron en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. ¿Cuál era su corazón en relación con lo que había hecho? Ella solo dijo: soy una madre. ¿Y qué hacen las madres? Las madres cuidan, alimentan, crían, y Débora dice: me levanté. Levantar significa alzarse, establecer, fortalecer. Ella no intervino y dijo: yo tengo el control y yo me hago cargo. Ella dijo: yo tengo un corazón de madre. No sé si literalmente tenía hijos, pero sí dice que tenía un corazón de madre. Y sabemos que Dios nos ha llamado a cada una de nosotras a tener un corazón de madre. Como podemos ver, ella no estaba motivada por las cosas que motivan o guían hoy en día a las mujeres, como el poder, el control, el prestigio, la igualdad, la libertad, etc. Lo que le importaba era obedecer a Dios y tener un corazón de madre, y así era como ella se percibía a sí misma.
y es un sentimiento claramente femenino. ¿Qué debe hacer una mujer cuando los hombres no lideran? Mi esposo no trabaja o no quiere trabajar, mi esposo no provee, mi esposo no quiere liderar. ¿Qué hace una mujer en estos casos? Estamos en una cultura que por generaciones ha existido sin distinción entre masculino y femenino. Estudiando la palabra de Dios, vemos que Dios ha hecho al hombre y a la mujer diferentes, con roles y características diferentes. Analicemos que no solo las mujeres nos podemos preguntar qué hacer si nuestro varón no lidera. Ellos podrían hacerse la misma pregunta: ¿cómo ser amoroso, líder, si mi esposa no está llevando su rol? Recordemos que no debemos esperar a ver transformación de nuestro varón para nosotras decidir avanzar o ser transformadas. Pero tenemos que darnos cuenta que esto es en ambos sentidos. ¿Qué significa ser masculino y femenino? El corazón de la masculinidad madura es un sentido de responsabilidad bondadosa para liderar, proveer y proteger a las mujeres en formas apropiadas a las diferentes relaciones de los hombres. El corazón de la feminidad es una disposición liberadora o una inclinación, es una forma de pensar, liberadora para afirmar, recibir y nutrir la fuerza y el liderazgo de los hombres de maneras apropiadas a las diferentes relaciones de una mujer. Una de las consecuencias de la caída del hombre, y recordando Génesis 3, es que la mujer está inclinada a hacerse cargo, a dirigir, a controlar. Como mujeres tenemos el instinto de nuestra carne natural de querer tomar el mando. Algunas personas lo hacen de forma tranquilas y calladas y otras de manera visible y a veces desagradable. Sea de una o de otra manera, aún así es parte de nuestra inclinación caída como mujeres que queramos tomar el control. Para el hombre, la consecuencia de la caída es una tentación constante para renunciar al liderazgo, renunciar a su responsabilidad y su rol. Así que, como mujeres, necesitamos el Espíritu Santo para que nos redima y nos ayude a retroceder hacia nuestro rol, que es afirmar, recibir y alimentar la fuerza y el liderazgo del hombre. Recordemos que debemos decidir si alimentar al Espíritu o alimentar en la carne. Esto es un tema de los discipulados. No hay excusa para la caída porque tenemos la voluntad. Por el otro lado, los hombres también necesitan la ayuda del Espíritu para que los redima y los ayude a resistir la tentación que enfrentan continuamente de abandonar el liderazgo de la misma manera. Ellos deben decidir alimentar el espíritu y no la carne. Uno de los temas mensuales anteriores es de qué nos estamos alimentando, de qué estamos siendo llenas, de la palabra de Dios o de las series de la televisión, de las redes sociales. Hoy te vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿de qué estás siendo llena? ¿Alimentas a la carne o alimentas al espíritu? Vemos en el libro de Jueces que Débora expresó feminidad madura. Ella actuó en formas femeninas como profetisa, jueza y con gran influencia en la nación. Vemos que Débora no manda a Barak. Ella tiene un mensaje para él y ese mensaje es que él debe reunir al ejército y guiar a los israelitas a pelear contra el ejército cananeo. Pero ella no le dice a Barak lo que tiene que hacer. Aquí entra un sí, pero no. Y es que sí le dice lo que tiene que hacer. Pero cuando leemos el verso, nos daremos cuenta de que ella no le dice a Barak ninguna de sus propias palabras. Todo lo que ella hace es comunicar un mensaje de parte de Dios. Ella dice: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo? Ella solo está comunicando el mensaje, y Dios es quien le dice lo que debe hacer. Barak es libre de tomar el mensaje o desecharlo. No es responsabilidad de Débora. Ella simplemente está entregando el mensaje. Vayamos a la palabra de Dios y estudiemos cuál es nuestro rol, cómo debe ser nuestro comportamiento. Vayamos con un corazón abierto y enseñable. Digamos al Señor: Padre, quiero ser y hacer lo que tú quieres que yo sea y haga como mujer en mi hogar, en mi lugar de trabajo, en la iglesia. Una de las cosas que podemos ver de Débora es que ella no da órdenes directas a los hombres. Ella solo habla de lo que Dios le ha dicho que haga, que es comunicar el mensaje. Mientras ella lo hace, la vemos alimentar el liderazgo de Barak. Ella provee una oportunidad para que él cumpla el llamado de Dios, como lo dio para ser líder, protector y defensor.
Hay formas apropiadas en que una mujer puede tomar la iniciativa, pero tiene que ser distintivamente femenina. La mujer está invitando a dirigir en una forma que solo el hombre puede, porque Dios los hizo capaces de ejercer su liderazgo en el mismo que Él les ha dado. Si caminamos con el Señor y somos sabias y femeninas, veremos salir cosas de los hombres que ellos no sabían que tenían y que nosotras habíamos asumido que no las tenían. En el capítulo 5, versículos 2 y 9 de Jueces, vemos que Débora muestra felicidad por los comandantes, líderes, todos ellos hombres, porque tomaron el mando. Si nuestras vidas fueran tales que motivan y alentaran a los hombres a expresar una masculinidad madura, porque cuando lo hacen eso enriquece nuestra feminidad al ambos cumplir el rol el cual Dios nos lo ha dado y al final Dios es glorificado. Sé que puede haber algunas circunstancias en casa difíciles, pero nosotras tenemos una manera de hacerlo, de apoyarlos. Somos ayudas idóneas, así que yo las invito a que estén escudriñando la palabra de Dios, a que nos comportemos como unas hijas de Dios. A veces decimos sí, soy la ama del rey, o no te metas conmigo porque soy hija de Dios, pero realmente nuestro comportamiento es el de una hija de Dios. Estamos dejando que Dios nos use en nuestro hogar, con nuestros hijos, en el trabajo, en las actividades que se desempeñan en la iglesia. Estamos dispuestas a que Dios obre en nosotros, y aunque sea probablemente difícil, porque siempre salir de la zona de confort es algo difícil, por eso nos mantenemos en ella, pero estamos dispuestas a que Dios trabaje en nosotros. Yo las invito a que hagan un análisis, a que se den cuenta realmente se están dejando transformar por nuestro Padre, y que pues vayamos a Él en oración, y que estemos constantemente orando también por nuestro varón, por nuestro matrimonio. Como nos hemos dado cuenta, hay consecuencias de la caída, pero también sabemos que a quién vamos a alimentar, ¿verdad? La decisión está en nosotras. Tomemos la decisión sabia de alimentar al Espíritu, de leer la palabra, de alimentarnos de la palabra de Dios, de dejar que escuchemos la voz de Dios, porque Él siempre nos habla, Él está ahí, pero a veces nosotras decíamos, a veces, ¿verdad? Somos invencibles, pero somos distraídos. A veces nos distraemos en tantas cosas que lo último que hacemos es escuchar la voz de Dios, o escuchar la voz de Dios, no lo hacemos, ¿verdad? Entonces yo les invito a que tengan ese momento de oración con Dios, que nos muestre cosas que probablemente no nos van a gustar, que probablemente estamos haciendo de manera incorrecta. Yo las animo a que vayamos abiertas y dispuestas para que podamos ser atentas a lo que no estamos haciendo de manera correcta, y siempre vayamos a la palabra de Dios, que es ahí donde encontramos la manera de conducirnos, la manera de hacerlo. También dice en su palabra que si necesitas sabiduría la pidas y Él te la dará. Así que pidamos sabiduría, amadas hermanas. Les mando un abrazo muy fuerte y Dios las guarde y las bendiga.